La fortuna de Leonardo Ortega, un magnate acaudalado, superaba cualquier fantasía de opulencia, colmando su existencia con lujos inimaginables. Poseía una impresionante colección de automóviles de alta gama, una residencia que podría figurar en las portadas de revistas de arquitectura y un patrimonio tan vasto que parecía inagotable, incluso si se entregaba a un derroche desenfrenado. A una edad relativamente temprana, había consolidado un imperio, erigiéndose como el propietario de una de las corporaciones hoteleras más extensas y prestigiosas de la nación. A ojos de la sociedad, su trayectoria profesional era impecable, un dechado de éxito que inspiraba admiración y, en ocasiones, envidia. No obstante, tras esa fachada de prosperidad deslumbrante, Leonardo albergaba una melancolía arraigada en lo más profundo de su ser, una aflicción que lo acompañaba desde su más tierna infancia, cuando su inocente curiosidad lo impulsaba a indagar sobre la figura materna. Sus interrogantes infantiles solían encontrar evasivas o respuestas ambiguas, dejando un vacío persistente en su joven corazón. Solo su tía Ramona, quien había fungido como una figura materna sustituta, insistía en que sus progenitores habían perecido trágicamente en un percance vial, y que hurgar en esos dolorosos acontecimientos era desaconsejable, incluso perjudicial. Esta narrativa, repetida con una convicción férrea, había sellado su destino emocional, incitándolo a sepultar cualquier vestigio de su pasado familiar bajo capas de olvido y resignación. Pese a la solidez de su imperio, el eco de esa incertidumbre lo perseguía, recordándole que había grietas en el corazón de su aparente plenitud. La opulencia no lograba colmar el abismo de la duda, ni la admiración ajena podía apaciguar el anhelo de una verdad oculta. La vida que había construido, aunque envidiable, se sentía incompleta, como una obra maestra a la que le faltara el trazo más fundamental. Fue en un viernes de cielo encapotado, bajo un manto de nubes que presagiaban introspección, cuando Leonardo resolvió alterar su habitual rutina. La idea de otra reunión corporativa o un evento social de etiqueta le resultaba tediosa. Su espíritu anhelaba un propósito más significativo. Con esa inquietud en mente, solicitó a su eficiente asistente que investigara una institución de beneficencia, específicamente un asilo de ancianos, que realmente requiriera apoyo económico substancial. No buscaba un mero gesto filantrópico superficial, sino una contribución que marcara una diferencia tangible en la vida de los más desfavorecidos. Esta búsqueda lo condujo, casi por designio, a un vetusto hospicio ubicado en la colonia San Felipe, un edificio con paredes descascaradas y un penetrante olor a humedad que impregnaba el ambiente. Al descender de su lujosa camioneta, la directora del establecimiento, una mujer de estatura modesta con el cabello teñido de un intenso color rojizo, salió presurosa a recibirlo, con una deferencia exagerada, como si la llegada del magnate fuera un acontecimiento de gran envergadura. El protocolo inicial era predecible. Leonardo entregaría un cuantioso cheque, posaría para una fotografía que adornaría las redes sociales de su conglomerado empresarial y se retiraría con celeridad. No obstante, en el preciso instante en que franqueó el umbral principal del asilo, una sutil, pero profunda, transformación se operó en su percepción. El ambiente, aunque impregnado de una melancolía patente, poseía una cualidad inefable, algo que parecía atraer su espíritu hacia lo más íntimo de sí mismo, una resonancia casi olvidada. Recorrió con paso pausado el extenso pasillo, su mirada escudriñando los rostros de los residentes, la mayoría de ellos sentados en sillones desvencijados. Algunos dormitaban, sumidos en el letargo de la senectud, mientras otros observaban la pantalla televisiva con una expresión de desconcierto, como si las imágenes que desfilaban ante sus ojos carecieran de significado. Fue entonces cuando su vista se detuvo en ella, una anciana, con la cabellera blanca y despeinada, sentada en una silla de ruedas,
próxima a una ventana empañada por el tiempo. Su rostro, surcado por las profundas líneas de la edad, no desdibujaba la intensidad de una mirada que, por alguna razón inexplicable, le provocó un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. No lograba discernir el motivo de tal conmoción, pero una fuerza interna, casi visceral, le susurraba que aquella mujer no le era desconocida, que existía una conexión preexistente que su mente no lograba descifrar. Se aproximó con lentitud, sintiendo un temblor inusual en la mano, una reacción atípica para un hombre acostumbrado a la compostura y la firmeza. La anciana, como si percibiera una invocación silenciosa, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Leonardo. Él, con un nudo en la garganta, contuvo el aliento. No destacaba por su pulcritud o su vestimenta. De hecho, proyectaba una imagen de abandono, una de las almas más olvidadas en aquel recinto. Pero había algo en la fisonomía de su rostro, en la sutil inclinación de su cabeza, que le resultaba inquietantemente familiar, una reminiscencia que lo perturbaba profundamente, abriendo una fisura en la coraza de su racionalidad. La conexión, aunque inexplicable, era innegable, un hilo invisible que parecía estirarse a través del tiempo, invitándolo a indagar en un enigma que recién comenzaba a desvelarse ante sus ojos. Este encuentro fortuito se convertía en el punto de inflexión de una existencia que creía inamovible, desafiando sus cimientos y suposiciones. Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. La directora del asilo, observando el interés inusitado de Leonardo, se apresuró a intervenir, ofreciendo detalles sobre la enigmática anciana. Reveló que su nombre era Carmen y que residía en la institución desde hacía incontables años. Según los registros del lugar, no poseía familiares conocidos ni contactos externos. Además, la directora comentó que Carmen apenas articulaba palabras. A veces, musitaba expresiones inconexas, mientras que en otras ocasiones, su mirada se perdía en la inmensidad del vacío por periodos prolongados, sumida en un trance inescrutable. Leonardo inquirió sobre cómo había llegado allí, pero la respuesta de la directora fue un encogimiento de hombros, acompañada de la explicación de que los expedientes más antiguos se habían perdido irremediablemente durante una inundación ocurrida años atrás. A pesar de la falta de información, una imperiosa necesidad se apoderó de Leonardo: la urgencia de inclinarse ante Carmen, no para cumplir con un formalismo social o una foto, sino impulsado por un sentimiento genuino, una profunda resonancia en lo más íntimo de su ser. Cuando estuvo frente a ella, Carmen, con una mano temblorosa, extendió el brazo y rozó su mejilla. Leonardo, petrificado por la sorpresa, sintió que el tiempo se detenía. La anciana murmuró algo apenas audible, una palabra que a él le pareció inequívocamente su nombre. La incredulidad lo asaltó. No podía ser, se repetía, el mundo giraba a su alrededor. La directora, visiblemente nerviosa por la extraña interacción, le preguntó si todo estaba en orden. Leonardo solo asintió, aunque su mente era un torbellino de pensamientos desordenados. De súbito, el propósito de su visita al Cheque, las fotografías, el evento benéfico se desvaneció, eclipsado por la presencia de aquella mujer. Lo único relevante era Carmen, la anciana que, aunque no recordaba de dónde ni cómo, sentía que había formado parte de su vida mucho antes de aquel instante, una presencia que lo arrastraba hacia un abismo de recuerdos olvidados. Impulsado por una fuerza irrefrenable, Leonardo extrajo su cartera y, casi sin meditarlo, entregó a la directora una considerable suma de dinero, asegurándose de que la institución contara con recursos suficientes para cubrir sus necesidades durante la semana venidera. Sin embargo, en esta ocasión, declinó la oportunidad de posar para fotografías o permitir que su gesto de caridad fuera divulgado en plataformas digitales. Su mente ahora estaba completamente absorta en una única obsesión: desentrañar la verdadera identidad de Carmen,
comprender quién era realmente aquella mujer que había irrumpido en su existencia con tal intensidad. Antes de partir, Leonardo inquirió a la directora si le sería permitido retornar para visitarla nuevamente. La señora, con una sonrisa complaciente, interpretó su petición como la de un millonario más, consumido por el remordimiento, que buscaba apadrinar a un anciano para purgar su conciencia. Leonardo, sin molestarse en corregir su errónea suposición, se limitó a solicitar la libertad de regresar cuando su voluntad lo dictara. Ya en el habitáculo de su camioneta, con las manos húmedas aferradas al volante, experimentó una sensación que no lo embargaba desde hacía lustros. El miedo, el pavor de lo que podría desenterrar si continuaba explorando, el temor a descubrir que su vida, esa existencia aparentemente perfecta y resplandeciente que había edificado con tanto ahínco, no se cimentaba en verdades inquebrantables, sino en una telaraña de mentiras arraigadas en el tiempo. Encendió el motor, pero su mirada, fija en el espejo retrovisor, no lograba apartarse del edificio del asilo mientras se alejaba. Carmen, aquella anciana sumida en su propio universo, emergía como una pieza extraviada de su historia, un fragmento que, de alguna manera incomprensible, había resurgido para encontrarlo. Y Leonardo, en lo más profundo de su ser, sabía que la paz le sería esquiva hasta desentrañar la verdad completa, por dolorosa que ésta pudiera resultar, un imperativo que consumía su alma. Aquella noche, el sueño se negó a rendir a Leonardo en sus dominios. Al cerrar los párpados, la única imagen que persistía en su mente era el rostro de Carmen, una visión que lo perturbaba y lo subyugaba. No lograba comprender la magnitud de lo que le acontecía. Él era un individuo pragmático, habituado a la toma de decisiones ágiles, impasible ante la marea de las emociones. Sin embargo, tendido en la vastedad de su lecho, contemplando el techo en la penumbra, sentía un vacío en el pecho, una oquedad que no sabía cómo clausurar. Se irguió en repetidas ocasiones, descalzo, deambulando por la estancia. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua, mas nada lograba disipar esa opresiva sensación de que algo fundamental estaba desajustado. Asió su teléfono móvil, intentó distraerse navegando por las redes sociales, pero la concentración le era esquiva. Clotró todas las aplicaciones y su mirada se perdió en la pantalla oscurecida. Era como si una voz interna le susurrara, con una convicción inquebrantable, que Carmen no era una desconocida, que existía una conexión más profunda, una verdad que su intelecto no lograba aprehender, pero que su corazón ya había intuido, casi presagiado. La magnitud de esta revelación lo sumía en un estado de desasosiego inédito, un laberinto de incertidumbres que lo alejaba de la confortabilidad de su existencia preestablecida. Cada fibra de su ser clamaba por la certeza, por desentrañar el nexo que lo unía a aquella mujer, un imperativo que eclipsaba cualquier otra preocupación o ambición. El eco de esa conexión resonaba en su interior, un llamado ineludible que lo impulsaba hacia lo desconocido, hacia la búsqueda de una verdad que prometía transformar radicalmente el panorama de su vida, derribando los pilares sobre los que había edificado su realidad. Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. Al alba del día siguiente, sin vacilación alguna, Leonardo se precipitó a su camioneta y condujo directamente hacia el asilo. No se molestó en realizar una llamada previa para anunciar su llegada. Simplemente arribó, tocó la puerta con determinación, y la directora lo recibió con una sonrisa que denotaba cierta forzada cortesía, como si su pronta reaparición no fuera algo esperado. Leonardo, sin prestar mayor atención a la incomodidad de la mujer, se limitó a indagar si podía ver a Carmen. La encontraron en su acostumbrado sitio, cerca de la misma ventana, inmersa en una quietud que solo su presencia pareció disipar. Esta vez, al aproximarse Leonardo, Carmen alzó la cabeza con una agilidad inusual, posando su mirada fija en él, como si en algún recóndito rincón de su memoria
ella también percibiera una conexión, un eco familiar en su semblante. No articuló palabra alguna, pero sus ojos, grandes y límpidos, le transmitieron un mensaje que las palabras jamás podrían expresar, una comunicación íntima y profunda. Leonardo se inclinó una vez más frente a ella, sumido en la incertidumbre de qué decir. No deseaba asustarla. Solo le ofreció una sonrisa gentil y le habló con voz serena. Inquirió sobre su bienestar, si recordaba algo, cualquier atisbo de memoria que pudiera aflorar. Carmen no emitió respuesta. En su lugar, alzó su mano temblorosa y, con una delicadeza que le oprimió el alma, volvió a acariciar su mejilla, tal como lo había hecho el día precedente. Esa caricia, tan suave y a la vez tan torpe, le conmovió el espíritu hasta sus cimientos. Sentía, con una certeza casi palpable, haber experimentado ese gesto con anterioridad, en una etapa remota de su infancia, aunque los detalles precisos se le escapaban. Permaneció así, en un silencio reverente, mientras en su mente desfilaban imágenes fragmentadas. La risa melodiosa de una mujer, la fragancia de un perfume dulce, la melodía de antiguas canciones que su tía Ramona jamás le entonaba. La duda, punzante y persistente, lo asaltó. ¿Sería posible que aquella mujer frente a él, tan frágil y desamparada, fuera su progenitora, la misma madre que todos le habían asegurado había fallecido hacía tanto tiempo? La directora se aproximó, visiblemente incómoda por la prolongada interacción y el ambiente cargado de una incomprensible intimidad, ofreciendo llevar a Carmen al patio, un espacio donde la luz natural era más abundante y un pequeño jardín ofrecía un respiro visual. Leonardo aceptó sin objeciones. Con sumo cuidado, empujó la silla de ruedas, esforzándose para que cada movimiento fuera suave y no perturbara a la anciana. Se acomodaron bajo la escasa sombra de un árbol, y allí, al aire libre, Carmen pareció experimentar un alivio palpable, como si pudiera respirar con mayor facilidad. Sus ojos, antes perdidos, ahora se movían de un lado a otro, escrutando el entorno, como si buscaran algo específico, una pieza de un rompecabezas olvidado. De repente, con una fuerza inesperada, Carmen aferró la mano de Leonardo y balbuceó un nombre. Él, acercándose aún más, aguzó el oído, deseoso de comprender. Carmen pronunció Leo, no de forma completa o nítida, pero sí con suficiente claridad para ser inconfundible. El corazón de Leonardo dio un vuelco desmedido. Nadie en el asilo conocía su apodo. Solo su círculo más íntimo, su tía Ramona y sus amigos de antaño, lo llamaban así. Era un diminutivo familiar, un término de cariño arraigado en la memoria. ¿Cómo era factible que Carmen, aquella mujer sumida en su propio universo, conociera ese nombre, un secreto tan íntimo y personal? La mente de Leonardo comenzó a ser asaltada por un torbellino de interrogantes lacerantes. ¿Y si su tía le había mentido? ¿Y si su madre nunca había perecido? ¿Y si la habían abandonado en aquel lugar para borrarla de su vida, para desaparecerla de su existencia? No quería creerlo. Ramona lo había cuidado toda su vida, lo había educado, le había prodigado afecto incondicional. Pero aquella caricia, esa mirada profunda, y sobre todo, la pronunciación de ese nombre, todo ello contradecía la narrativa oficial. La sospecha, como una semilla oscura, comenzaba a germinar en su interior. Permaneció sentado al lado de Carmen durante gran parte de la mañana, dedicándose a hablarle de trivialidades, compartiendo anécdotas de su propia vida, como si ella fuera plenamente capaz de comprender cada palabra, cada matiz de sus relatos. Carmen, por su parte, no expresaba mucho verbalmente, pero su semblante mutaba sutilmente. En ocasiones esbozaba una sonrisa tenue, en otras su expresión parecía indicar un inminente llanto. Era como si, en su fuero interno, librara una batalla contra una avalancha de recuerdos que pugnaban por aflorar, pero que se encontraban aprisionados por una barrera invisible. La directora del asilo, con una expresión de poca complacencia,
Reapareció al cabo de un rato para recordarle que el horario de visitas estaba por expirar. Leonardo, con una urgencia palpable, le imploró unos minutos adicionales. Simplemente no podía retirarse aún. Extrajo su teléfono móvil y, con el consentimiento reticente de la directora, le tomó una instantánea a Carmen. Anhelaba conservar su rostro no solo en la memoria, sino también de forma tangible, una imagen que pudiera contemplar una y otra vez, en caso de que toda esta experiencia resultara ser solo un malentendido, una jugarreta de su propia psique. Mientras la auxiliaba a retornar a su lugar habitual, Carmen lo miró fijamente de nuevo. No requirió de palabras. Leonardo percibió que aquella mirada era como un abrazo que trascendía 4 décadas de silencio y ausencia. Se inclinó por última vez y le susurró al oído que regresaría, que no estaba sola, que la conexión que había surgido entre ellos era inquebrantable y lo impulsaría a regresar una y otra vez, hasta desentrañar la verdad que los unía. Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. Abandonó el asilo con el pecho oprimido, como si 1 millar de fragmentos de cristal se hubieran incrustado en su corazón. El sol, aunque resplandeciente, no lograba calentar la fría sensación que lo embargaba. Caminó con lentitud hacia su camioneta, sus movimientos automáticos, ajenos a cualquier pensamiento consciente. Se instaló en el asiento del conductor y permaneció allí largo tiempo, las llaves aferradas en su mano, pero incapaz de accionar un solo músculo. Sabía con una certeza abrumadora que debía tomar cartas en el asunto, que tenía la obligación moral de desentrañar la verdad, toda ella, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. No podía continuar viviendo sin comprender la identidad de aquella mujer que ahora ocupaba cada recoveco de su mente. Cerró los ojos y, una vez más, el rostro de Carmen apareció nítidamente ante su visión, un rostro que no podía ni quería desterrar de su memoria. La imagen se había grabado a fuego en su conciencia, un faro en la oscuridad de su ignorancia. La carga de la incertidumbre se había vuelto insoportable, una losa que amenazaba con aplastar la existencia cuidadosamente construida que hasta entonces había considerado inexpugnable. El reencuentro fortuito con Carmen no era solo un evento aislado, era el detonante de una revolución interna, una llamada a la acción que no podía desatender. La necesidad de la verdad se había transformado en una imperiosa urgencia, un motor que impulsaría cada una de sus próximas decisiones, sin importar el costo o las implicaciones. Este giro inesperado lo había despojado de su complacencia, sumiéndolo en un propósito que trascendía cualquier ambición material. Leonardo condujo sin rumbo fijo, permitiendo que la ciudad desfilara a su lado en un torbellino de luces y sombras, ajeno a los semáforos y al bullicio cotidiano. Cada movimiento era mecánico, su mente atrapada en una vorágine de recuerdos añejos, preguntas acuciantes y una incipiente rabia que comenzaba a crecer en su interior como una hiedra venenosa. Le resultaba incomprensible cómo nadie le había revelado la verdad durante tantos años. ¿Cómo había sido posible que toda su existencia se hubiera cimentado en una falacia tan profunda y persistente? Llegó a su ostentoso departamento sin recordar con claridad el trayecto. Arrojó las llaves sobre la mesa de la entrada y se dejó caer sobre el mullido sillón, su mirada perdida en el techo. En su mente comenzó una excavación dolorosa, desenterrando vivencias que había relegado a un rincón oscuro de su conciencia, pensamientos que había preferido no confrontar. Rememoró escenas de su infancia, sentado en la cocina mientras su tía Ramona, con gestos protectores, le preparaba panqueques. Recordaba haber preguntado una y otra vez por qué él no tenía una madre, a diferencia de otros niños. Ramona siempre ofrecía la misma respuesta monótona: que sus padres habían sufrido un gravísimo accidente, que ambos habían fallecido juntos y que él era demasiado pequeño para retener esos eventos traumáticos.
Esa historia, repetida hasta la saciedad, se había grabado en su memoria como un tatuaje indeleble, una verdad incuestionable que nunca se había atrevido a desafiar. Hasta ese preciso instante, la quietud de su lujoso hogar se sentía ahora como un eco de las mentiras que lo habían envuelto, una prisión dorada de ignorancia. La revelación latente comenzaba a disolver los cimientos de su realidad, y el dolor de esa traición se sumaba a la ya persistente melancolía que lo acompañaba. Se levantó con una determinación sombría y se dirigió hacia una antigua caja que guardaba celosamente en su guardarropa. Era una simple caja de zapatos, pero que nunca había osado abrir con la seriedad que merecía. En su interior encontró un tesoro de memorabilia, fotografías descoloridas, dibujos infantiles trazados por su propia mano y algunas misivas garabateadas cuando apenas comenzaba a hilvanar frases. Hurgando entre el desorden, sus dedos rozaron una imagen que le heló la sangre en las venas. Era una fotografía vetusta, con tonalidades amarillentas, en la que aparecía él, siendo un bebé, en brazos de una mujer. La figura femenina ostentaba una sonrisa dulce, un atuendo sencillo y una melena larga que caía como una cascada. No era Ramona. Con las manos temblorosas, le dio la vuelta a la instantánea. Al reverso, con una caligrafía apresurada, se leía: Carmen y Leo, mi vida entera. Carmen, el mismo nombre de la anciana del asilo. Una coincidencia, se dijo, era imposible. Se desplomó nuevamente en el sillón, la fotografía apretada entre sus manos. Se sentía como si el piso se resquebrajara bajo sus pies, como si el mundo que conocía se desintegrara. Había crecido con la férrea convicción de que sus progenitores estaban muertos, que Ramona era su única familia, su único pilar. Pero aquella foto le revelaba una verdad diametralmente opuesta. Le anunciaba que su madre había vivido, al menos lo suficiente para estrecharlo entre sus brazos, para amarlo, para ser, en esencia, su verdadera madre. La magnitud de la mentira se cernía sobre él, sofocante y devastadora, redefiniendo cada recuerdo, cada gesto de afecto que Ramona le había brindado, ahora teñidos por una sombra de duda y traición. La inocencia de su niñez se desvanecía ante la brutalidad de la verdad. Recordó, con una claridad inquietante, algunas particularidades de su niñez que hasta entonces había desestimado. Documentos que su tía Ramona custodiaba bajo llave, visitas esporádicas de hombres de semblante adusto que mantenían conversaciones susurradas con ella, creyendo que Leonardo no percibía sus palabras. Un día, fortuitamente, escuchó el vocablo herencia, aunque en aquel momento su significado se le escapaba por completo. Solo rememoraba el semblante grave de Ramona, con los labios apretando una línea tensa, mientras estampaba su rúbrica en diversos papeles. La incertidumbre, como un veneno sutil, comenzó a corroer su espíritu. ¿Y si Ramona no era la figura protectora y abnegada que siempre había creído? ¿Y si, en realidad, había cometido actos atroces para apropiarse de lo que no le correspondía, para despojarlo de su verdadero legado? La mera posibilidad le infligía un dolor lacerante, pero ya no podía ignorarla. No después de haber contemplado aquella fotografía, no después de haber sentido en lo más profundo de su ser la conexión visceral con Carmen. La visión de la anciana, la revelación de la imagen, el eco de su nombre, todo se conjuraba para forzarlo a confrontar una realidad que había sido cuidadosamente velada durante décadas. Era un despertar doloroso, una epifanía que desmantelaba la edificación de su identidad, obligándolo a reevaluar cada pilar sobre el que había construido su percepción del mundo y de su propia historia. La verdad, aunque liberadora, se presentaba con la crudeza de una herida abierta, pero la necesidad de desenterrarla era un impulso irrefrenable, un clamor de justicia que resonaba en cada fibra de su ser. Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. Sin dilación, buscó su teléfono móvil y marcó el número de un antiguo conocido, Mario Santillán,
un avezado detective privado con quien había colaborado en una ocasión anterior para resolver un asunto de negocios. Aunque sus servicios no eran económicos, Leonardo sabía que Mario era un profesional tenaz, de aquellos que no cejaban en una investigación hasta desentrañar hasta la última verdad, por recóndita que ésta fuera. Acordaron reunirse en una cafetería al día siguiente, un encuentro que prometía ser el inicio de una inmersión en las profundidades de su pasado. Tras colgar la llamada, Leonardo se sumió en un silencio opresivo. De súbito, su lujosa residencia se sentía inmensa y deshabitada. Todo el esplendor, las obras de arte de alto valor, el mobiliario de diseño, todo le parecía una farsa, como si en realidad no le perteneciera, como si fuese un escenario montado para una obra ajena. Caminó hasta el ventanal, su mirada perdida en el panorama urbano desde la altura de su penthouse. Abajo, la vida continuaba su curso inmutable, ajena al cataclismo que se gestaba en su propio universo personal. Cerró los ojos y, una vez más, la imagen de Carmen, con su mirada extraviada y cansada, pero cargada de algo que reconocía en lo más profundo de su ser, inundó su mente. Comprendió que no había punto de retorno. Aquello que había comenzado como una visita altruista con fines caritativos, se había transformado en una cruzada personal, una imperiosa necesidad de conocer la verdad sobre su linaje, sobre quién era él en esencia. Apretó la fotografía de su madre contra el pecho, un gesto de promesa silenciosa, y juró que no encontraría descanso hasta desentrañar cada detalle, sin importar los obstáculos o los adversarios que debiera enfrentar. La decisión estaba tomada, irrevocable y categórica, impulsada por la fuerza de una verdad que pugnaba por salir a la luz. La cafetería, apenas concurrida a esa hora, impregnaba el ambiente con el aroma de café recién hecho y pan dulce, aunque a Leonardo estos detalles sensoriales le resultaban indiferentes. Su nerviosismo era tal que no le permitía fijarse en minucias. Se acomodó en una mesa cercana al ventanal y aguardó, moviendo el pie con un tic incesante, como si un mecanismo interno lo impulsara. Mario Santillán arribó con puntualidad, luciendo su habitual atuendo. Una barba incipiente de 2 días, una chaqueta de cuero desgastada y un semblante que denotaba haber presenciado más penurias de las que desearía relatar. Cuando Leonardo entró en su despacho, Ricardo se levantó, le estrechó la mano con firmeza y lo invitó a tomar asiento. «Mario me ha adelantado algo del asunto», dijo Ricardo, mientras extraía una libreta. «¿Tienes los documentos?» Leonardo asintió y dispuso toda la evidencia sobre la mesa. Las escrituras de propiedad, el testamento, los poderes notariales, las actas de defunción falsificadas. Todo meticulosamente organizado. Ricardo revisó cada papel con una paciencia admirable, realizando pequeñas anotaciones. No hablaba mucho, solo de vez en cuando fruncía el ceño o asentía con la cabeza, como si todo lo que leía confirmara sus sospechas previas. Después de casi una hora de silencio expectante, levantó la vista. Su tía ha cometido fraude, y no uno insignificante. Falsificación de documentos, usurpación de identidad, administración fraudulenta de patrimonio ajeno. Si esto se presenta ante un juzgado, podría pasar muchos años en prisión. Leonardo apretó los puños, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Qué debo hacer? Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. Al filo del lunes, en las primeras horas de la mañana, Mario lo contactó telefónicamente. Su tono de voz era perceptiblemente distinto, como si hubiese descubierto algo que ni él mismo anticipaba. «Tenemos que vernos», articuló sin ofrecer mayores detalles. Acordaron un nuevo encuentro en la misma cafetería. Mario llegó portando un sobre de Manila y una expresión que auguraba malas noticias. Se sentó y desparramó sobre la mesa una voluminosa pila de documentos. «He estado rastreando archivos antiguos», comenzó Mario. «El percance donde supuestamente perecieron tus progenitores efectivamente ocurrió.
Existen informes oficiales, notas periodísticas, todo eso es verídico, explicó, deslizando copias de los documentos. Leonardo los examinó con avidez, reconociendo los nombres de su padre y su madre en los reportes, la descripción del vehículo volcado, la colisión en la carretera, todo meticulosamente documentado. Sin embargo, un detalle captó poderosamente su atención. En el informe médico se consignaba que la mujer había sobrevivido al accidente, aunque con graves heridas y un estado de confusión mental. ¿Confusión mental?, inquirió Leonardo, sintiendo que el corazón le latía desbocadamente en el pecho. Mario asintió. Sí, aparentemente, después del accidente, tu madre fue trasladada a un hospital rural. Permaneció allí algunas semanas antes de desaparecer del sistema, sin dejar rastro aparente. Leonardo sintió un temblor en las manos y nadie preguntó por ella. Cuestionó con voz apenas audible. Oficialmente, no. En los registros figura que una mujer acudió a reclamarla, identificándose como su única familiar. Se la llevó del hospital y la internó en un asilo el mismo donde tú la encontraste. Leonardo cerró los ojos, haciendo un esfuerzo supremo por mantener la compostura. Todo apuntaba inexorablemente hacia Ramona. Todo, el nombre de esa mujer, inquirió con voz dura, cargada de una mezcla de rabia y desesperación. Mario hurgó entre los papeles y extrajo un formulario envejecido, amarillento por el tiempo. Aquí está, anunció, nombre de la persona que recogió a la paciente, Ramona Ortega. Fue como recibir un puñetazo directo en el estómago. Leonardo aferró el papel con una fuerza convulsa. Aquello era la prueba irrefutable, el testimonio palpable de que su tía no solo le había mentido durante toda su vida, sino que había ocultado a su propia madre, confinándola como un objeto inservible, un mueble viejo y olvidado. Eso no es todo, añadió Mario, rascándose la cabeza con una expresión de perplejidad. En el hospital registraron algo más. Cuando tu madre despertó del coma, no recordaba casi nada, ni su nombre completo, ni su dirección, ni a su familia. Lo único que repetía una y otra vez era Leo. Leonardo sintió que sus ojos se anegaban de lágrimas, pero parpadeó con rapidez, esforzándose por disimular la emoción. ¿Leo así nada más?, preguntó. Sí, los médicos pensaron que estaba delirando. Jamás imaginaron que se refería a ti. Leonardo fijó su mirada en la fotografía de su madre, aquella que había llevado consigo durante todo el fin de semana, una imagen que ahora adquiría un significado desgarrador. Comprendió cada detalle. Aquel gesto en el asilo, la forma en que le había tocado el rostro, el murmullo casi inaudible. No eran desvaríos. Era ella, en medio de la niebla de su mente fracturada, intentando alcanzarlo, buscando a su hijo. Se frotó la cara con las manos, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía articular palabra alguna, un dolor que se anudaba en su alma. ¿Qué vas a hacer?, inquirió Mario, su mirada impregnada de una profunda curiosidad, observando a Leonardo. Este no respondió de inmediato. Con meticulosidad, guardó los documentos en el sobre, como si fueran fragmentos de su propia existencia que apenas comenzaba a ensamblar. Sabía que el siguiente paso era buscar respuestas, pero también era consciente de que no sería una empresa sencilla. Ramona era una mujer astuta, inteligente y, sin duda, emplearía todos los medios a su alcance para seguir ocultando sus deplorables actos. Se levantó de la mesa, depositó unos billetes sobre el plato de la cuenta y abandonó la cafetería sin pronunciar una palabra más. En su mente, solo un objetivo resonaba con claridad: enfrentar a Ramona, y no cejaría hasta que ella le revelara toda, absolutamente toda la verdad, sin omisión alguna. La certidumbre de esta confrontación se había anclado en su ser, disipando cualquier vestigio de duda o vacilación. La búsqueda de la verdad se había transformado en una misión ineludible, un imperativo moral que trascendía cualquier consideración personal o material. Cada paso que daba lo acercaba más a un enfrentamiento
que prometía ser catártico y doloroso a la vez. Una purga necesaria para reconstruir la historia de su vida, para sanar las grietas en el corazón de su linaje. La sombra de Ramona se cernía sobre él, pero también la luz de la verdad que comenzaba a desvelarse, iluminando un camino hacia la justicia y la sanación. Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. Leonardo no se dirigió directamente a la residencia de Ramona. Algo en su instinto le advertía que no debía abordarla de frente sin poseer pruebas adicionales. Si algo había aprendido en sus años en el mundo de los negocios, era que no se entabla una batalla sin antes conocer a fondo al adversario. Y en ese preciso instante, aunque la idea le desgarraba el alma, su adversaria era su propia tía, la mujer que lo había criado. Se dirigió primero a su antiguo hogar, la casa donde había crecido. Ahora el inmueble yacía deshabitado, conservado por un mero apego sentimental, aunque hacía años que no lo pisaba con asiduidad. Poseía llaves de todas las estancias, por lo que ingresó sin dificultad. El aroma a polvo acumulado le llenó las fosas nasales, un olor a abandono que resonaba con la desolación de sus recuerdos. Caminó por los pasillos en silencio, rememorando los días de su infancia, cuando correteaba por allí con los pantalones rotos y las rodillas raspadas. Todo le parecía más pequeño, más triste, como si el tiempo hubiera encogido no solo el espacio, sino también la alegría que una vez lo habitó. Se encaminó hacia el despacho de Ramona, una habitación diminuta que ella utilizaba como oficina personal. Siempre había sido extremadamente celosa de ese espacio. De niño, Leonardo no podía entrar sin su permiso. Ahora, siendo un adulto, no necesitaba la venia de nadie. Comenzó a hurgar entre los cajones. Papeles antiguos, facturas saldadas, contratos de seguros caducos, nada anómalo a simple vista. Pero algo no encajaba, una pieza del rompecabezas que se resistía a ser ubicada. Recordaba con vívido detalle que, de niño, había observado a Ramona ocultar documentos de suma importancia en un compartimento secreto de la estantería. Se aproximó al mueble, pasando las manos por la madera, tanteando con minuciosidad. No tardó en localizar un pequeño botón disimulado en una de las esquinas. Al presionarlo, un panel falso se deslizó, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Leonardo soltó una risa amarga. Por supuesto que Ramona poseería una caja fuerte. Siempre había sido una persona desconfiada, incluso de su propia sombra. El problema radicaba en que desconocía la combinación. Se sentó frente a la caja, sumido en profundas cavilaciones. Intentó con la fecha de nacimiento de Ramona, luego con la suya propia. Nada. Cerró los ojos, respiró hondo y probó con una fecha que, por su dolorosa resonancia, no podía olvidar. La del trágico accidente de sus padres. El chasquido del mecanismo, liberándose, resonó como un trueno en la quietud de la casa. Abrió la caja con manos temblorosas. En su interior encontró fajos de billetes antiguos, un par de joyas y varios sobres de Manila apilados. Extrajo todo y lo dispuso sobre el escritorio. Comenzó a examinar los sobres uno por uno. La mayoría contenían documentos de propiedades, inversiones, papelería ordinaria de alguien que gestiona una fortuna, hasta que dio con uno más arrugado, con manchas de humedad, etiquetado simplemente como personal. Al abrirlo, sintió que el mundo se le venía encima. Contenía una copia del acta de defunción de su madre, pero algo no cuadraba. La fecha no coincidía con los registros que Mario había descubierto. Era una fecha anterior al accidente. Según ese documento, su madre había fallecido un año antes de la colisión en carretera. Leonardo frunció el ceño. Sabía que era imposible. Aquella acta era una falsificación flagrante. Anexo a ese documento fraudulento se hallaba un poder legal, debidamente signado ante notario, en el cual Ramona figuraba como la única tutora y administradora de todos los bienes del linaje Ortega.
En el texto se alegaba que no existían más herederos vivos, una argucia para consolidar su dominio. También se encontraban extractos bancarios antiguos que revelaban transferencias de sumas exorbitantes, realizadas poco después del percance. Todo estaba legalmente respaldado, pero bajo la premisa de que sus progenitores habían perecido simultáneamente, sin dejar más descendencia. Leonardo sintió que la rabia lo embargaba, una furia gélida y calculadora. Ramona había urdido un plan minucioso. Había explotado el infortunio del accidente, la amnesia de su madre y su propia posición de tía protectora para apoderarse de todo lo que no le correspondía por derecho. No solo dinero, no solo propiedades. Se había robado su vida, le había arrebatado la posibilidad de crecer al lado de su verdadera madre. Entre los legajos, descubrió una carta envejecida. Pertenecía a su madre. No estaba dirigida a nadie en particular, parecía más bien un desahogo personal. En la misiva, Carmen expresaba su inquietud, confesaba haber tenido un mal presentimiento antes del viaje. Mencionaba que Ramona había experimentado un cambio drástico en los últimos meses, que ya no era la misma, que había comenzado a desconfiar de ella, pero que se sentía impotente para confrontarla sin pruebas contundentes. Leonardo apretó el papel entre sus dedos. Era como escuchar la voz de su madre, proveniente del pasado, advirtiéndole de la inminente traición. Guardó todo de nuevo en el sobre y lo introdujo en su mochila. Cerró la caja fuerte, recolocó el panel como estaba y salió del despacho sin hacer ruido, aunque no había nadie que pudiera oírlo en la desolada casa. La magnitud de la traición lo asfixiaba, pero también encendía en él una llama de determinación, una voluntad inquebrantable de luchar por la justicia. Para seguir desvelando los misterios del alma, suscríbete a Grietas en el Corazón. Al ascender a su camioneta, sintió que la sangre le hervía en las venas. Era una furia gélida, metódica y calculada. No se entregaría a una escena impulsiva, no alzaría la voz ni derramaría lágrimas ante Ramona. Emplearía esos documentos como un arma, una herramienta irrefutable para forzarla a confesar la verdad, toda la verdad, sin subterfugios. Contempló su reflejo en el espejo retrovisor. Su rostro se veía endurecido, la mirada afilada, casi cortante. Ya no era el Leonardo que había arribado a aquel asilo con la mera intención de realizar una buena acción caritativa. Era un hombre en pie de guerra, transformado por la implacable verdad que había desenterrado. Arrancó el motor y se dirigió directamente a la residencia de Ramona. Había llegado el momento de enfrentarse a ella cara a cara, de desvelar la red de engaños que había tejido con meticulosidad durante décadas. La anticipación de la confrontación lo consumía, pero la sed de justicia era más potente que cualquier temor. La traición de Ramona, la prolongada mentira que había marcado su vida, lo había forjado en un individuo implacable, decidido a vengar el daño infligido a su madre y a sí mismo. El lujo que lo rodeaba, las comodidades de su existencia, todo se desvanecía ante la urgencia de restaurar la verdad, de sanar una herida que, hasta ese momento, había permanecido oculta bajo la superficie de una vida aparentemente perfecta. La batalla por la verdad, por la restitución de su historia, había comenzado. Ramona residía en una vasta propiedad ubicada en una exclusiva zona residencial, rodeada de jardines meticulosamente podados y árboles de frondoso follaje. Leonardo estacionó su camioneta justo frente al portal principal de la mansión, apagó el motor y permaneció un instante, sus manos aferradas con fuerza al volante, como si necesitara conjurar toda su energía para evitar una explosión de ira inminente. Luego exhaló el aire contenido, tomó el sobre de Manila que reposaba en el asiento contiguo y descendió del vehículo. Pulsó el timbre, esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con mayor vehemencia. Escuchó pasos aproximándose y acto seguido la puerta se entreabrió. Ramona apareció, impecablemente vestida, como de costumbre, con su atuendo de seda, el rostro sereno,
su collar de perlas y esa expresión afable que siempre había usado para manipularlo desde su niñez. «Leo, qué sorpresa», exclamó, esbozando una sonrisa. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Leonardo no le devolvió la sonrisa. No pronunció palabra, solo alzó el sobre que portaba en la mano. «Tenemos que conversar», soltó con voz gélida. Ramona frunció el ceño por un instante, apenas perceptible, pero enseguida se apartó para permitirle el paso. Leonardo ingresó, y el aroma a incienso, tan característico de la casa, le invadió las fosas nasales. La residencia se hallaba ordenada y pulcra, como siempre, pero ahora todo aquel esmero le parecía una farsa, tan insincero como la propia Ramona. Se acomodaron en la sala de estar, uno frente al otro. Él no perdió tiempo. Extrajo la copia del acta de defunción falsificada y la depositó sobre la mesa. «¿Qué es esto, Ramona?», inquirió, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que buscaba penetrar su impenetrable máscara. Ella bajó la vista por un instante apenas perceptible, un segundo fugaz que delató una fisura en su inquebrantable aplomo. Luego, con una rapidez asombrosa, volvió a mirarlo con la misma sonrisa que siempre había utilizado para calmar sus inquietudes infantiles. «No sé de qué me hablas», afirmó con una voz serena, casi imperturbable. Leonardo soltó una risa corta y amarga. «No te hagas. Sabes perfectamente de qué hablo. Firmaste documentos. Hiciste que todos creyeran que mi mamá estaba muerta cuando no era verdad». Ramona cruzó las piernas con lentitud, como si el tiempo le sobrara, como si tuviera la situación bajo control absoluto. «Leonardo, mi amor, tú eras un bebé. No sabes todo lo que sucedió en aquel entonces. Hubo mucha confusión, mucho dolor. Yo hice lo mejor que pude para protegerte», arguyó, con un tono que buscaba ser conciliador. Leonardo apretó los puños, la rabia comenzaba a burbujear en su interior. «Protegerme. Meter a mi mamá en un asilo olvidado y quedarte con todo el dinero de la familia fue protegerme». Por primera vez, la sonrisa de Ramona se desdibujó levemente, no mucho, pero lo suficiente para que Leonardo lo percibiera. «Era lo mejor para ti», dijo ella, casi en un susurro, pero con una firmeza subyacente. «Tu mamá no estaba bien, no recordaba nada. Era un peligro para ti, para todos». Leonardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su mirada clavada en la de ella. «Y tú decidiste que lo mejor era desaparecerla, dejarla encerrada como si fuera un mueble viejo y vivir del dinero que no te correspondía». Ramona chasqueó la lengua, visiblemente irritada. «No fue así. Yo te crié. Yo te di todo lo que necesitabas. No me juzgues ahora que ya eres un hombre. No sabes las decisiones que uno tiene que tomar para sobrevivir». Cuando emergieron del tribunal, el ambiente era de una euforia contenida. Ricardo y Mario esbozaban sonrisas discretas, sabedores de que el golpe había sido contundente y preciso. Leonardo caminaba junto a ellos, experimentando por primera vez en mucho tiempo una sensación de orden interno, como si un inmenso peso se hubiera desprendido de sus hombros. Sin embargo, no tardaron en percatarse de que el asunto aún no había concluido. Leonardo apenas subía a su camioneta cuando recibió una llamada. Era un número desconocido. Respondió sin dudar. «Bueno», dijo. La voz al otro lado era gélida y seca. «Leonardo Ortega». «¿Quién habla?», replicó. «Alguien que posee información que necesitas conocer». Leonardo apretó el teléfono. «No estoy para juegos. No es un juego», insistió la voz. «Es sobre tu padre, el verdadero». Leonardo se quedó helado. La voz continuó. «Ramona no mintió del todo. Joaquín Ortega no es tu progenitor biológico, y el verdadero podría transformar tu vida de maneras que ni imaginas». Antes de que pudiera formular más preguntas, la llamada se cortó abruptamente. Leonardo se quedó mirando el teléfono por unos segundos, como si esperara que volviera a sonar. Mario, que lo observaba desde la puerta del copiloto, notó de inmediato que algo no andaba bien. «¿Qué sucede?». Leonardo respiró hondo.
Alguien afirma tener información sobre mi verdadero padre. Mario frunció el ceño. ¿Crees que sea cierto? Leonardo guardó el celular en el bolsillo. Ya no sé qué creer, pero debo saberlo. Esa noche, en su apartamento, Leonardo no pudo conciliar el sueño. Se sentó en su escritorio, frente a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, y meditó sobre todo lo que había experimentado en los últimos meses. Pensó en Carmen, en su vida, en su infancia y ahora en esa bomba que Ramona había soltado como último recurso. ¿Y si era verdad? ¿Y si su vida estaba construida sobre una mentira aún más grande? Al amanecer, decidió no permanecer inactivo. Habló con Ricardo. Le solicitó que investigara discretamente todo lo que pudiera sobre su madre antes del accidente. Amigos, documentos, cualquier indicio que arrojara luz sobre la insinuación de Ramona. Transcurrieron 2 días de tensión hasta que Ricardo llegó a su departamento con un sobre en la mano. Leonardo lo abrió sin pronunciar palabra. En su interior encontró copias de actas de nacimiento, fotografías, cartas y una historia. Antes de casarse con Joaquín Ortega, Carmen había mantenido una relación con otro hombre, un individuo poderoso e influyente, perteneciente a una familia que manejaba negocios turbios, política y finanzas a niveles que Leonardo apenas podía concebir. El nombre lo dejó helado. Guillermo Santa Cruz, uno de los empresarios más acaudalados del país, propietario de cadenas de medios de comunicación, constructoras, minas. Un hombre con un poder inimaginable. Según los documentos, Guillermo y Carmen habían tenido una relación seria, pero esta concluyó abruptamente debido a presiones familiares. Poco después, Carmen conoció a Joaquín, quien la aceptó embarazada y crió a Leonardo como si fuera suyo. Leonardo era, en efecto, hijo biológico de Guillermo Santa Cruz. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. Ricardo lo miraba en silencio, expectante a su reacción. ¿Qué significa esto?, preguntó Leonardo al fin. Que tu verdadero padre ni siquiera sabe de tu existencia, dijo Ricardo. O si lo sabe, lo ha mantenido en secreto todos estos años. Leonardo apoyó la frente en sus manos. Todo lo que creía saber sobre su origen se desvanecía como arena entre los dedos. Ramona lo sabía, preguntó de repente. Ricardo asintió. Todo indica que sí. Es probable que esa información haya sido su as bajo la manga todo este tiempo. Por eso se atrevió a hacer todo lo que hizo. Sabía que si las cosas se complicaban, podía amenazarte con esta verdad. Leonardo soltó una risa amarga. Hasta en su caída quiso envenenar todo. Se quedó en silencio largo rato, observando la ciudad a través de la ventana. Su vida había cambiado para siempre, no solo por la traición de Ramona, no solo por la lucha por su madre, sino porque ahora sabía que parte de su sangre provenía de alguien que nunca se había preocupado por él. Alguien que tal vez ni siquiera lo reconocería si lo viera a los ojos. Se pasó una mano por el cabello, intentando ordenar sus ideas. No sabía si deseaba conocer a Guillermo Santa Cruz. No sabía si quería abrir esa puerta. Lo único que tenía claro era que, al final del día, su verdadera familia era Carmen. Ella, aunque rota, aunque olvidada, nunca había dejado de amarlo. Y eso era lo único que importaba, la única verdad inquebrantable en un mar de engaños. Los días posteriores al juicio fueron una extraña amalgama de alivio y agotamiento. Leonardo sentía como si hubiera completado una maratón de la que apenas comenzaba a recuperarse. El bullicio mediático se fue disipando paulatinamente. Los periódicos, las redes sociales, los noticieros, todos perdieron interés al percatarse de que no había un escándalo de lujo ni disputas vergonzosas. Solo un hombre batallando por su madre. Leonardo no concedió entrevistas, no quiso aparecer en portadas, no anhelaba la fama de héroe. Solo deseaba recuperar la tranquilidad de su vida. El primer paso trascendental fue trasladar a Carmen de la clínica, no por una deficiente atención, sino porque ella, a través de miradas y pequeños gestos,
había manifestado su deseo de un verdadero hogar. Leonardo encontró una hermosa casa en las afueras de la ciudad, un remanso de paz rodeado de árboles y con un amplio jardín donde Carmen podría pasar las tardes bajo el sol. La adquirió sin dudar. La amuebló con comodidades, la decoró con fotografías de su infancia, con música suave y aromas que su madre pudiera reconocer. El día de la mudanza fue un pequeño triunfo. Carmen no comprendía todo, pero su sonrisa tímida al contemplar el jardín, los sillones mullidos, las flores, fue suficiente para Leonardo. Sintió que valía la pena cada noche de insomnio, cada contienda, cada lágrima. Se instalaron sin prisa. Contrató un equipo de enfermeras especializadas para su cuidado, pero él seguía siendo su principal compañía. Se sentaba con ella. Por las mañanas le leía el periódico, aunque ella no siempre pudiera seguir las noticias. Le narraba su día, sus planes, sus recuerdos de la infancia, aunque a veces pareciera hablar solo. Y de vez en cuando, solo de vez en cuando, Carmen le respondía con una palabra suelta, una sonrisa, una caricia en la mano. Eran instantes fugaces, pero para Leonardo lo eran todo. El enigma de Guillermo Santa Cruz flotaba en el ambiente. Ricardo había encontrado la manera de acercarse a él discretamente, pero Leonardo aún no estaba preparado. Sabía que algún día querría saber más, conocer a ese hombre que le había dado la vida, aunque nunca le hubiera dado un abrazo, un consejo, ni siquiera su nombre. Pero por ahora su prioridad era otra. Un fin de semana, mientras estaban en el jardín, Carmen lo miró fijamente. Leonardo la ayudaba a regar unas plantas cuando sintió su mirada. Se acercó. «¿Qué sucede, mamá?». Ella tardó en responder, como si las palabras tuvieran que viajar desde muy lejos para llegar a su boca. «¿Feliz?», preguntó en un susurro apenas audible. Leonardo se arrodilló frente a ella. «Sí, mamá, muy feliz». Carmen sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue la sonrisa más genuina que Leonardo había visto en su vida. Se abrazaron allí mismo, bajo el sol, entre las flores y el aroma a tierra húmeda. Aquel instante valía más que todos los millones que le habían robado, más que cualquier apellido famoso, más que cualquier herencia perdida. Esa era su verdadera victoria. El tiempo transcurrió. Carmen experimentó altibajos, como era de esperarse. Algunos días recordaba más, otros se perdía nuevamente en su propio mundo. Pero nunca estuvo sola, nunca volvió a estar abandonada. Leonardo reorganizó su vida. Delegó más responsabilidades en su empresa, dejó de lado los eventos sociales superfluos, las fiestas vacías, y comenzó a construir algo nuevo, algo que sí poseía un significado profundo. Se reencontró con viejos amigos, apoyó causas sociales relacionadas con el abandono de ancianos, visitó otros asilos donde realizaba donaciones sin fines publicitarios ni fotografías. Y sobre todo, forjó nuevos recuerdos con su madre. Pequeños detalles. Una tarde de películas, una caminata apacible por el jardín, un desayuno improvisado con panqueques ligeramente quemados. Todo aquello era oro puro para él. Un día, mientras paseaban por el jardín, Carmen le apretó la mano. Leonardo la miró. Ella sonrió y dijo, «Mi niño». Leonardo también sonrió, sintiendo que todo, absolutamente todo, había valido la pena. La herencia, las disputas legales, las verdades dolorosas, los secretos, todo eso quedaba atrás. Ahora solo importaba una cosa, el presente, un presente donde, a pesar de todo, había logrado lo que muchos nunca consiguen: recuperar a su verdadera familia y con ella su auténtico lugar en el mundo. Para encontrar tu propia verdad y reconstruir tu historia, suscríbete a Grietas en el Corazón.